¿Qué tal? ¿Cómo están? Enorme placer saludarles y reencontrarnos. Estamos listos, preparados para el desarrollo de los temas, las ideas, los conceptos. Hoy estamos en un horario especial. Ha habido una jornada deportiva todo el día, prácticamente desde horas del mediodía, ¿verdad? El clásico del fútbol español, ¿verdad? Y también pues la jornada deportiva de la Liga Profesional del Fútbol Salvadoreño. Así es que por esa razón, por ese motivo, por esa circunstancia, estamos en este horario especial, 7 de la noche. Carlitos Aranzamendi ha estado trabajando todo el día, así es que pues no se dio el espacio que regularmente él ocupa para la jornada deportiva, así se llama su programa, de 7 a 8, pero vamos a estar nosotros solo por esta única vez en este horario de 7 de la noche, que también estábamos utilizando cuando estuvimos en el Mundial en diciembre del año pasado, noviembre-diciembre del año pasado, porque pues los horarios, ustedes saben, estuvieron un poquito distorsionados, resultado por supuesto de que todo era fútbol, planeta fútbol. Entonces, pero vamos a estar en este horario hoy. Les doy la más cordial de las bienvenidas. Quiero decirles que este programa que vamos a hacer hoy va a estar también siendo reprisado el próximo día Viernes Santo en el horario regular, 2 de la tarde, para que ustedes estén pendientes también de la programación de la poderosa YSKL, que también están inmersos todo el equipo, todo el staff de locutores y de talentos en el plan verano, ¿verdad? En el desarrollo de todas las actividades y también con las marcas, ¿verdad? La activación de marcas. Así que les agradecemos infinitamente. Hoy vamos a conversar sobre temas de seguridad, sobre análisis políticos, desde la óptica, por supuesto, del doctor Oscar Martínez, a quien ustedes ya lo conocen, y ahora, por supuesto, tendremos estos 55 minutos para conversar con el doctor. Bienvenido. Gracias y le agradezco mucho por la invitación. Realmente me honra estar en su programa, ya que tiene una alta audiencia aquí en El Salvador y impacto en los temas que usted trata por este medio. Bueno, quiero empezar, doctor, analizando un poco. Se está viendo un fenómeno bien interesante, ¿verdad? Cada mes se supera la estadística en materia de seguridad a la anterior, ¿verdad? El presidente de la República lo destacaba. Marzo se convierte en el mes más seguro de la historia de nuestro país, relegando a febrero, ¿verdad? Febrero relegó a enero y vamos en esa dinámica que sin duda alguna es positiva, ¿verdad? Para los intereses de la macroeconomía, pero también de todos los salvadoreños que ahora mismo están en este periodo vacacional disfrutando de esta nueva realidad de nuestro país. ¿Qué entender, qué decir de el hecho de que cada mes vamos superando las cifras estadísticas del anterior, en positivo, por supuesto? Sí, doctor. claro. Bueno, esto es tratado antropológicamente por un autor, Canclini, que habla de la evolución de la sociedad de animalitas y civilitas. Entonces, obviamente, el animalitas es el estado primitivo, pedestre de la sociedad, en donde ciertas situaciones se vuelven normales y forman parte de la cultura. Para ser más breve, por ejemplo, hace 5 años era parte de nuestra cultura encontrar cadáveres a las orillas de los caminos, cabezas en el centro de San Salvador. Y desmembramientos. Entonces, esa carretera de oro era un depósito de cadáveres. Claro. Entonces, en ese estado irracional de animalitas que nosotros vivíamos, en esa zozobra, en esa incertidumbre de la sociedad, prácticamente se había, digamos, entre comillas, normalizado. La gente pensaba que íbamos a vivir así por décadas y que íbamos a fallecer y etcétera. Y esto iba a continuar y se iba profundizando porque realmente ese camino llevábamos. Acuérdense que las maras llegaron a controlar el 80% de este territorio, es decir, ni la guerrilla en el conflicto armado logró ni siquiera un tercio de control del país.
Entonces, lo normal en aquella época, en ese estado de Animalitas, siguiendo a Canclini, es que lo normal era 50 muertos, 30 muertos, etcétera. Eso era diario. Entonces, ahora hemos entrado a una era de civilitas que es de valores a la vida, de valores de la tolerancia, etcétera. Y ahora lo normal para nosotros es que no haya víctimas, que no haya muertos. Entonces ahora se ha normalizado después de más de 37 días en esta gestión sin asesinatos. Entonces ahora desapareció prácticamente la incertidumbre, desapareció prácticamente el miedo, el terror. Y eso, ¿cómo lo evidenciamos? Lo evidenciamos en las relaciones interpersonales de la población que ahora hay. Acuérdese usted, Nathan Bakis, que cuando uno iba al centro de San Salvador miraba para todos lados, porque no sabía. Andaba con paranoia. Exactamente, Sí, y venía alguien y se acercaba, pensaba que lo iba a asaltar o algo así, ¿no? Y ahora vemos que son y realmente las pocas personas que iban al centro, ¿no? Porque había que tener espíritu suicida para ir al centro hace 5 años. Y ahora le digo esto porque yo... Valor para ir al centro. Mire, pero cómo hemos pasado en esa evolución en la que precisamente teníamos esos episodios de paranoia, ¿verdad? De decir, no, yo al centro no voy porque Dios guarde, ¿verdad? Ahí es crimen, es pandillas, es asaltos, es robos. Y ahora vea usted con la recuperación paulatina que ha tenido el centro histórico, cómo la gente a 10 horas de la noche está disfrutando. ¿Cómo hemos podido evolucionar en ese camino hacia ver en el pasado que 20, 30, 40, 50 muertos diarios era la normalidad, como usted lo plantea, de que ya académicos en libros lo han dejado plasmado, a ahora ver, por ejemplo, no tenerle miedo al que le llegue a cobrar la extorsión, y de los pocos que han quedado, que veíamos un jovencito que fue detenido y en redes sociales denunciado por llegar a cobrar la extorsión sin empacho, ¿verdad? Y la gente lo denuncia. Una cosa impensable, porque la gente no le tenía inclusive mucha confianza a las autoridades. Y ahora vemos cómo estamos transitando a lo que debe de ser lo que para la sociedad pues es lo prudente, es lo racional, es lo correcto. Sí. Entonces, bueno, eso lo digo porque es vivencial, ¿no? Usted va al centro y es una multitud de personas, una multitud la que hay ahí. Y ver a los niños jugando en scooter ahí libremente, eso realmente es una belleza. Ver las manifestaciones culturales, los cafés llenos. Bueno, esa es lo evidencia. También se evidencia a nivel nacional. Veamos nosotros la Semana Santa. Esta Semana Santa ha sido multitudinaria en cuanto a la participación de la población en los actos litúrgicos religiosos, porque acuérdese usted que antiguamente la gente de los cantones, de los caseríos no bajaba al pueblo, porque de noche podrían ser asaltados. Y hoy vemos, realmente es muy simpático ver que las familias completas, ¿verdad? Ya sea a pie del cantón bajan a la ciudad o en pickup bajan a la ciudad. Entonces hoy se vive más. Vemos centros turísticos realmente abarrotados, ¿verdad? La gente caminando. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya no existe. Bueno, eso es por una parte. La otra es que las personas, como usted muy bien nos señala, además de haber perdido el terror, el miedo y la esperanza también, porque se había perdido, las autoridades han ganado credibilidad ante la población. Hoy, si usted denuncia, ya no es como en el gobierno de Arena y el FMLN, que si usted denunciaba, el que iba preso iba a ser usted. Si usted denunciaba, al salir el que había denunciado lo iba a asesinar. Eso así era, esa era la norma, y entonces la gente mejor no denunciaba y se emigraba para los Estados Unidos o para otra parte, o desplazamiento forzoso al interior del país. Entonces hoy vemos que aparece una persona cobrando la renta, y aquí pues los llamados famosos 3 doritos, ¿verdad? Sí. Es capturado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las personas ya ahorita tienen confianza en instituciones de seguridad, fundamentalmente la Fuerza Armada, Policía Nacional, Civil, y no es como antes que, bueno, realmente esta pena y vergüenza da como salvadoreño uno decirle cuando vienen los extranjeros, porque en esta época estamos recibiendo muchos extranjeros, que un asesino podría desmembrar 17 veces una persona, y las 17 veces salir. ¿Qué significaba? Que habían jueces, que esos 17 jueces que vieron, todo eso son jueces corruptos, porque eso no puede ser. Entonces, este cambio no solamente ha favorecido
desde el punto de vista psicosocial, sino que a nivel de comercio. A nivel de comercio, porque fijémonos nosotros que esta ida o esta salida es que parece una liberación de la gente. La gente estaba en cautiverio, ha salido, pero esto es reactivación económica porque esto significa compras. Por ejemplo, fíjense que ahorita los hoteles, leo porque ahí me constan, Sí, claro. ahorita los hoteles en los principales pueblos están full, ya no hay ni guest house, nada, está saturado. Es una cosa increíble. No hay disponibilidad. No hay disponibilidad. Todo está lleno. Así es, todo está lleno. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que hay ingresos, que hay polos de desarrollo, ¿verdad? En los lugares turísticos, que va a aumentar no solamente los servicios, sino que el consumo de comida, agropecuario, ¿verdad? Etcétera. Sí, bueno, lo tiene y lo expresa. Y es el hecho de que remotamente pudiera existir la posibilidad de que estos mareros capturados, que ya van, según la última cifra, son 66.000, correcto, así es. 66.757 era la cifra hasta el día de ayer, pero me imagino que va creciendo, aunque el ritmo de captura de miembros de estas estructuras criminales ha ido disminuyendo. Claro, es lógico, porque ya la gran mayoría, una buena porción de estos sujetos que aterrorizaban a las comunidades, que extorsionaban, que mataban, ya han sido detenidos, pero la gente tiene temor de que esto, de volver a aquello que en el pasado sufrían y enfrentaban. Entonces, ir perdiendo ese temor pasa por ganar la confianza, en el sentido de que las autoridades también expresen con certeza: esto no va a pasar, estos ya no van a volver. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, lo ha dicho hasta la sociedad: no van a regresar, van a estar confinados, van a pagar por sus crímenes. Entonces, ir ganando esa confianza, ir teniendo esa certeza, pasa por supuesto, y es un temor natural, pasa por supuesto porque las personas vean en las autoridades esa determinación a acabar con este problema. Un problema que se ha denominado como guerra contra las pandillas. Llegará el momento en el que el presidente de la República va a anunciar: hemos ganado la guerra contra las pandillas. ¿Y cuánto falta? Lo dejo planteado al doctor. Muy bien, estamos de regreso. Gracias, seguimos en esta plática. Ya prácticamente vamos a el análisis concluyente con el doctor Oscar Martínez. Fíjese, y esta parte creo que es importantísima. ¿A quién afecta el régimen de excepción? ¿O para quiénes está autorizado y aprobado el régimen de excepción? Esta parte es muy interesante porque usted ha planteado con mucha claridad el hecho de que se quiera distorsionar que son las garantías y los derechos constitucionales de toda la población en general, porque usted ha escuchado que mucha gente ha dicho cosas como esa, pero usted establece de que no es así, de que no es blanco y negro, de que hay matices, que hay grises en el medio. A ver si lo podemos profundizar un poco. Sí, el estado de excepción va dirigido única y exclusivamente hacia el terrorismo y la delincuencia, únicamente. Una persona honrada, trabajadora y decente, lo que hemos visto a nivel de resultados de encuestas y a nivel de observación empírica que nosotros tenemos en la sociedad, es que ellos realmente hoy se sienten más seguros con el estado de excepción. Es decir, y podemos mencionar una serie de anécdotas que se comentan, ¿verdad?, etcétera, etcétera. Entonces ellos han visto que con el estado de excepción, pues ellos ahora se sienten más seguros que antes. No solamente de la circulación, sino que incluso de la vida. Ahora, ¿quiénes son los que les da miedo realmente? Son aquellas personas que están involucradas en actos delictivos, ¿verdad? Porque es precisamente a ellos, es decir, que pierden sus derechos y todo eso, ¿no? Y ante esta situación realmente le resulta a la oposición articular un discurso que aparentemente resulte lógico, ¿verdad?, para tratar de convencer a nivel internacional y causar cierta desconfianza aquí en El Salvador, donde por eso ellos dicen que los que se han capturado son personas que no son delincuentes, que no son terroristas, ¿verdad?
pero incluso ese manejo que ellos lo hacen no es un manejo inteligente, sino que es burdo realmente, ¿no? Así es que yo le podría decir es que este modelo de exitoso del Plan Control Territorial y el estado de excepción ha sido tan famoso que ha pasado las fronteras. Y fíjense que me llamaron del Departamento de América Latina de una universidad canadiense, en donde nos hacen un reclamo a nosotros, los académicos de aquí de El Salvador, porque resulta ser que en algunos países se está malinterpretando el estado de excepción junto con el Plan Control Territorial. Porque la gente piensa que es que lo que pasa es que esta política pública es una de tantas para combatir el terrorismo. No es la única. Es que para eso acuérdense que más del 50% del presupuesto general de la nación está ahora destinado al sector social, al sector salud, al sector educación, al sector vivienda, etcétera. ¿Por qué? Porque de nada sirve. ¿Y cuál es el éxito de encerrar a estas personas si las condiciones en que ellos se criaron van a ser iguales, ¿verdad? O peores. Entonces no salimos de nada. Entonces aquí se han creado, por ejemplo, la ley Nacer con Cariño y una serie de ideas por ejemplo, más de 1.400.000 dispositivos electrónicos para cerrar la brecha digital, etcétera, etcétera, y toda la inversión de los cubos, que centros de oportunidades, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso simultáneamente es realmente el éxito, ¿verdad?, de la lucha contra el terrorismo. Mire, hay una cosa que es importantísima y nos lleva en el hilo de la plática. Vaya, porque usted dice, se está manejando el discurso que el régimen de excepción está afectando a toda la población en general, cuando usted claramente y contundentemente dice no es así. El régimen de excepción es para la delincuencia, para el terrorismo, para las pandillas y no para el salvadoreño honrado y trabajador. Pero se quiere generar ese discurso para que afuera la comunidad internacional crea que sí toda la población está siendo afectada. Ajá. Vino el senador Marco Rubio. Sí. Y puedo concluir de su visita que él quiso venir a evidenciar verdaderamente si lo que estaban recibiendo como insumos allá era verdad, claro, era cierto. Sí. Y él concluye que no, que el gobierno del presidente Bukele está atacando a un enemigo no solo de El Salvador, es un enemigo también de los Estados Unidos. Exactamente. Como son las pandillas, y termina dándole un espaldarazo. Doctor Martínez, es quizás la ruta que deberían de seguir todos aquellos que tienen información inexacta e imprecisa del régimen de excepción. ¿No le parece que vengan a conocer, a platicar con la gente, a platicar con las autoridades? Y también, si quieren, pues con aquellos que han venido estableciendo discursos respecto a que la afectación es para todo el pueblo salvadoreño. ¿No lo considera usted? Sí, bueno, usted me hace dos preguntas en una. La campaña cada vez tiene menos impacto a nivel internacional, y la prueba es que El Salvador ahora se ha convertido en punto de destino de cruceros. Hace unos días tuvimos un crucero quizás de los más lujosos del mundo, el Norwegian, que traía 3.000 personas. Y aquí vienen cruceros de 2.000, 3.000, 2.000, que son personas que se van al interior del país, recorren el país, van a playas, van a cerros, van a lagos, van a ríos, andan en los pueblos. Ellos son los que comprueban, constatan lo que nosotros estamos hablando, de la paz, de la seguridad, que porque esas personas que pagan esos viajes no son obreros, ¿verdad?, sino que son de clase media alta burguesía. Pues los que vienen aquí no los van a arriesgar a perder la vida. Entonces, no solamente el hecho de que también hayan revistas especializadas en turismo que ponen de destino El Salvador entre uno de los 10 del top a nivel mundial. Entonces, la otra cuestión en cuanto a Marco Rubio, mire, Marco Rubio no es cualquier senador, sino que es uno de los principales dirigentes del Partido Republicano. Y él vino realmente, como usted muy bien lo dice, a constatar, ¿verdad? Y se dio cuenta realmente que aquí se está combatiendo
uno de los peligros considerados de seguridad nacional de los Estados Unidos, que son el terrorismo, las maras. Las pandillas. Sí, así es, las pandillas. Y la otra es la inmigración, que también lo consideran de seguridad nacional. Acordémonos que en las últimas encuestas que se hacían antes de este gobierno, de 10 personas, 9 se querían ir para Estados Unidos. En las últimas encuestas, de 10 personas, 9 se quieren quedar en El Salvador. ¿Qué quiere decir? Una disminución sensible. El hecho de que haya alrededor de 67,000 pandilleros quiere decir que están asegurados que estos no van a emigrar hacia los Estados Unidos. Entonces, lo que dice Marco Rubio, ¿verdad?, es que considera que es la forma idónea de combatir al terrorismo. Incluso va más allá, Nathan. Va más allá, porque él dice que es injusto haber castigado a los diputados que votaron por el plan control territorial, ¿verdad?, que los castigó Estados Unidos. Pero aquí hay que tomar en cuenta. Los sancionó en la lista Angel, y les quitó visa, Anthony etcétera. Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos. Pero aquí hay que tener en cuenta dos cosas, Nathan. Que el actual gobierno que está en Estados Unidos es demócrata. Y los demócratas, a pesar de un pasado que tuvieron que era de paz, se han convertido en un partido guerrerista, un partido que está a favor del armamentismo y de las guerras. Acordémonos que los republicanos, cuando Donald Trump llega a la presidencia, dijo, no participó en ninguna guerra, Nathan Bakis, ni declaró ninguna guerra, Nathan Bakis. Es más, a la OTAN le dijo, yo no les doy presupuesto, arréglenselo a ustedes. Y si quieren guerras, pelean a ustedes. Estados Unidos no va a participar. ¿Por qué? Porque Trump, para él, el interés fundamental fue el interno, lo económico. No le hizo caso a las grandes corporaciones, intereses de multimillonarios de vendedores de armas. ¿Y cuál es el objetivo de los que venden esos miles de millones de armas? Es que hayan guerras. Pues el negocio está en las guerras, ¿verdad? Y fíjense que hay serias diferencias entre los republicanos junto con el actual gobierno, Donald Trump con Nayib Bukele, pero hay unas cosas que yo quiero resaltar. Nayib Bukele, el presidente Nayib Bukele tiene cierto parecido, porque para él lo importante es lo nacional y no estar involucrados en conflictos que nada tenemos que ver ni hacer nosotros. Por ejemplo, imagínense ustedes ser amigo de todos los países. Así es, y aquí no hay enemigos, no somos enemigos de nadie. Imagínense usted la gran presión que hubo por parte de los demócratas, por parte de la Unión Europea, para que El Salvador estuviera en contra de Rusia. Y entonces, ¿por qué vamos a participar en un conflicto nosotros? Y si quieren matar a ellos, porque se maten, pero nosotros no vamos a participar. Mantenerse neutral. Claro, y eso ha tenido costos en cuanto a la cooperación internacional, ¿no? Entonces, pero por este país, por primera vez, Nathan Bakis, tenemos soberanía, nos han dado la dignidad como pueblo salvadoreño. Ahora somos soberanos. Los salvadoreños tomamos nuestra propia decisión. Tenemos autodeterminación internacional. Y esos dos elementos son muy importantes, que forman parte del modelo Bukele. ¿Qué incidencia pudiera tener, siendo que usted hace bien cabal la diferenciación entre que el gobierno de Biden es del Partido Demócrata y Marco Rubio pertenece al Partido Republicano? ¿Qué incidencia pudiera tener una misiva de el Senado de los Estados Unidos al establecer en voz de el senador Rubio de que se ha cometido una imprecisión al sancionar a funcionarios de El Salvador por promover leyes para combatir un enemigo de los Estados Unidos? Es que mire, no solamente eso, tiene implicaciones diplomáticas también, porque eso le podría poner freno a cualquier opción que pueda tener la embajada de El Salvador, porque va en contra. Acuérdense que es política, es una política bipartidista la que hay en el Senado, ¿no? Y en el Congreso. Y acuérdense que los republicanos no son minoría ni en el Congreso ni en el Senado. Tienen el control. Exactamente. Y si lo viene a decir uno de los principales líderes, tiene implicaciones diplomáticas. Ahora, ¿cuáles implicaciones puede tener a nivel de política interna de los Estados Unidos? Que ya El Salvador va a tener personas, ¿verdad?, altos dirigentes del Partido Republicano que defiendan
¿verdad? Defiendan lo correcto que se está haciendo aquí en El Salvador en contra el terrorismo y en contra de la delincuencia, y que eso beneficia a los Estados Unidos. Ahora, yendo más allá, ¿qué beneficio nos puede traer, por ejemplo, la elección de Trump a El Salvador? Sí. ¿Verdad? Entonces sería que vamos a mejorar grandemente nuestras relaciones comerciales, diplomáticas con los Estados Unidos, porque hay algunas características en cuanto a la paz y la seguridad internacional que coincide este gobierno con los republicanos. Muy bien, vean, vamos a ir ya despidiéndonos del programa. Ha sido una plática muy interesante. Estamos en este horario especial de 7 a 7:55. Este programa quiero decirles que va a pasar en original diferido el próximo Viernes Santo, de 2 a 3 de la tarde, ¿verdad? Y nosotros regresaríamos el día lunes en nuestro horario regular para Las Cosas Como Son Radio. No vamos a tener programa en la poderosa YSKL de la cadena mundial de Las Cosas Como Son, porque por supuesto, y es comprensible, está la radio volcada, toda la producción en las promociones de verano, ¿verdad? Entonces van a andar por allá todo el staff y los talentos en Sur City, en la playa, en los balnearios, ¿verdad? Así que, bueno, regresaríamos entonces con programa en la cadena mundial de Las Cosas Como Son el próximo sábado, ¿verdad? De este sábado que viene al otro, ¿verdad? Desde ya están ustedes entonces ya informados, ¿verdad? Bueno, yo les estaré anunciando qué va a pasar para el día sábado en plataformas digitales, ¿verdad? Yo les estaré anunciando en los siguientes programas. Doctor Oscar Martínez, muchas gracias por venir al programa y por supuesto darnos sus opiniones respecto a la coyuntura nacional. Gracias a ustedes, muy agradecido por la invitación. Realmente fue placentero y un honor haber estado aquí con ustedes. Muy bien. Bueno, regresamos cuando las circunstancias lo... Muy bien, estamos de regreso. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Estamos en horario especial. Vamos hasta las 7:55. Recuerden que solamente por esta vez, porque ha habido todo el día jornada deportiva. Y desde ya les adelanto que al menos el próximo sábado, que van a estar en el trabajo de campo por lo de el verano, ¿verdad? Por las promociones de verano. Entonces no vamos a tener la cadena mundial de Las Cosas Como Son en YSKL, en la cabina azul, de 8 a 9:30. Yo les estaré dando información respecto a si hacemos un esfuerzo periodístico y de producción para poder trabajarlo para las plataformas digitales de Las Cosas Como Son, pero yo les estaré avisando en su debido momento. Bueno, doctor Martínez, a ver, ¿vive la sociedad salvadoreña como lo planteó? La UCA planteó dos preguntas que son importantes después de hacer un recorrido sobre explorar si la gente sabe sobre derechos humanos, sobre el tema de libertades, limitación de libertades consagradas en artículos de la Constitución y todo eso. Pero al final le piden que le dé una calificación al régimen de excepción y le da una calificación de 7.9. Y le pregunta que le dé un nivel de aceptación del régimen de excepción y es 8.6. Entonces, concluye la Universidad Centroamericana, en voz de su vicerrector, el licenciado Omar Serrano, de que es resultado de que la población vive en una dicotomía. Una dicotomía entre elegir si paz o violación de sus libertades, de sus derechos fundamentales, de sus derechos humanos. ¿Usted cree que la población vive en esa dicotomía? Mira, antes yo quiero decirle, modestia aparte, soy investigador académico. No. Y como investigador académico, la UCA ha perdido credibilidad. ¿Cree usted? No creo, estoy seguro. ¿Está seguro? Así es, porque forma parte de la oposición. Ellos tienen una posición férrea contra el gobierno, como nunca la han tenido. Ni siquiera ni contra ENA, que fue el que le asesinó a los jesuitas. Al contrario, volvieron a ser amigos y hasta exoneraron a Cristiani, etcétera, etcétera. Y recibían a Parker ahí, etcétera, etcétera. Ni cuando estuvo el FMLN, mucho menos. Pero ahora son enemigos declarado del gobierno y del pueblo salvadoreño. Entonces es parte de la oposición. Yo como investigador, para mí no tiene objetividad.
Sin embargo, como usted me pide mi opinión, quiero decirle que yo soy estudioso de las encuestas. Y las encuestas de la UCA, la Funda Ungo y la Gavidia, por lo general, le restan 1 o 2 puntos a las encuestas que se hacen a nivel regional, a nivel continental o a nivel internacional sobre El Salvador. Eso demuestra que no son creíbles, que hay un juego allí. O sea, yo no estoy diciendo que las encuestas no sirven, no son importantes y determinantes para la investigación científica, pero todo depende del origen y la intención con que se hagan. Fíjese usted, hace la encuesta la UCA y dice Omar Serrano, que es el vicerrector de Protección Social y uno de los dirigentes o mejores intelectuales, junto con Evelyn Martínez de la UCA. Julia Evelyn Martínez, la economista. Ah, sí, la economista. Entonces, este señor Serrano dice, cuando le preguntan, bueno, ¿y por qué la población defiende y está de acuerdo y respalda el Plan Control Territorial de Estado de Excepción? Entonces, sí, ¿cómo lo ponen contra la pared? Es decir, ¿cómo explicar eso? ¿Cómo explicarlo? Si las mismas encuestas que ellos están haciendo les están dando resultados positivos. Entonces, y ahí va la mala intención. Fíjese usted que han caído a un punto panfletario, ¿verdad? De análisis de la realidad nacional. Lástima, pero los jesuitas que fueron asesinados, que realmente sí valían la pena. Dice Omar Serrano, es que quienes lo defienden son las personas que menos conocen de derechos. Entonces, ¿qué está diciendo eso? Que las personas que menos conocen los derechos, está diciendo las clases sociales, económicas y socialmente bajas de nuestro país. Y ahora, la pregunta es, ¿quiénes fueron los mayor perjudicados durante este régimen de terror que tenían el terroristas aquí, los pandilleros? Fueron la gente de abajo. Yo les recomiendo, y va a disculpar, ojalá que no vaya contra la línea editorial de este programa que es muy interesante, de Nata Bakis, porque voy a mencionar un medio. Hace 2 días se realizó, se realizó una encuesta sobre la base de lo que dijo Omar Serrano. ¿Verdad? Y ese reportaje... Para saber si el pueblo vive en una dicotomía. Sí, y para saber si el hombre tiene razón, ¿no? Ya académicamente pues no la tiene, pero se fue in situ a preguntarle el periódico La Paz Times. La Paz Times, okay, que es de un periodista, Medardo Alfaro, ¿no? Uh-huh. Fue y le preguntó a las personas, y las personas que son personas comunes y corrientes, ¿verdad?, del pueblo, le fueron a preguntar, y obviamente son las que mejores conocen sus derechos. ¿Y por qué mejor los conocen? Porque ellos fueron los que eran extorsionados. Ahí habla de una señora que le desaparecieron a hija, a otro que le mataron, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez le puede decir, esa respuesta da más que todo para las personas que siempre vivieron con seguridad todos estos 30 años de donde estaban las pandillas, pero la gente de abajo exactamente lo contrario. Entonces, antes de terminar la respuesta, quiero decir que la UCA cada vez se gana el repudio de la población. Fíjese usted que la UCA ha tenido realmente una baja después de tener una gran demanda por tener un nivel académico, pero ahora al ver ese nivel pobre que tienen, miren, ya la gente ni estudiar quiere allí, ha disminuido sensiblemente la matrícula en la UCA, y es precisamente por estas acciones que ellos toman realmente incongruentes con la realidad nacional. Sí, bueno, yo creo que hay una situación que es, creo, más que evidente, y usted lo sabrá, doctor Martínez, es que la historia será la que juzgue las decisiones que se están tomando ahora en día. Hoy por hoy la población está respaldando, pero los resultados que se mantengan a nivel de la historia, la misma historia se encargará de determinar, bueno, si fueron tomadas las mejores decisiones y si fueron tomadas las decisiones acertadas. ¿No le parece a usted? Fíjese que eso me recuerda a un discurso de 1953 en el asalto al cuartel Moncada de Fidel Castro, ¿no?, donde hace su defensa, se llama La historia me absolverá, que luego se convirtió en libro. Esto es porque él hizo un planteamiento de lo que estaba pasando y verá la historia lo que lo va a juzgar. Pero aquí no, aquí es diferente. Muy bien. Aquí es diferente porque la población le está dando inmediatamente la razón, lo está absorbiendo ahora mismo con las medidas que se están tomando en este momento. En la medida en que la población se sienta afectada negativamente, en ese momento
entonces habrá un rechazo de la población en automático, ¿verdad? No es como observar un fenómeno y ver si realmente tenía razón, ¿verdad? Es como analizar el acuerdo de paz, ¿verdad? El acuerdo de paz ya la historia lo absorbió como un rotundo fracaso, porque no funcionó. Mire, y desde su experiencia, desde su formación, ¿cuánto usted cree que deba de mantenerse el régimen de excepción? O cambiaré un poquito la pregunta. ¿Por cuánto tiempo se debería de mantener? Se lo consulto porque fíjese que hay gente que considera que esto va a durar hasta después de las elecciones y esperar a que se determine cómo decide la población de conformar la Asamblea Legislativa, que va a estar vigente desde el 1 de mayo de 2024 hasta el 2027. El régimen de excepción es uno de los artículos en la Constitución que requiere de mayoría absoluta, 63 votos. Creo que es un único artículo, si no es que un par más. El constitucionalista se cuida de que exista una mayoría absoluta para poder aprobarlo por la complejidad y por lo delicado que es activar ese artículo para problemas en específico o amenazas en específico. Durante la guerra vivimos, el presidente Napoleón Duarte mantuvo régimen de excepción por creo que unos 2 años, creo, ¿verdad? Pero la gente dice que no quiten el régimen de excepción, que no lo quiten, porque para la gente esa ha sido la herramienta que le ha garantizado al país poder extirpar el cáncer que significaba las pandillas. ¿Qué opina usted? Mira, hay 2 lecturas y en esto hay que tener mucho cuidado, porque estado de excepción significa la pérdida de ciertos derechos civiles y políticos de la población a nivel general. No es el caso. ¿Verdad? No es el caso, pero si, por ejemplo, un sueco o un irlandés o de otra latitud le habla y le dice que en El Salvador está estado de excepción, entonces quiere decir que las personas no se pueden reunir, que no hay libertad de organización, que no hay libertad de participación. ¿Me explico? Entonces dicen dictadura, ¿verdad? Pero, y no es porque sea... desde su punto de vista, ¿es un manejo malicioso? No. No. Es correcto. ¿Ese sería un manejo malicioso? Sí, no es manejo malicioso, ¿verdad? Sino que ellos lo hacen porque desde el punto de vista teórico así es, y se da por hecho, y se da por sentado. O sea, que activar régimen de excepción es pérdida de los derechos políticos, ¿verdad? Y civiles de la población. Pero en El Salvador el estado de excepción es sui generis. Por eso hay una confusión y hay que hacer la aclaración. Porque el estado de excepción realmente lo que viene a garantizar es el respeto de los derechos humanos de la sociedad, específicamente para el ciudadano decente y trabajador. Quien pierde los derechos son los terroristas. Quien pierde los derechos son los delincuentes. Si no, a las pruebas me remito. Natán, el año pasado en San Miguel hubo más de 1 millón de personas reunidas. Vimos en el carnaval. En el carnaval. ¿Y cuál estado de excepción? O sea, me explico. Aquí la gente se reúne para irse a la playa, para jugar ping-pong, para lo que usted quiera. Se reúne en cualquier parte. Se reúne. El estadio tiene, creo que no me acuerdo en este momento, creo que 53,000 personas y se llenó como 5 veces. El Monumental. Sí, así es, el Cuscatlán se llenó como 5 veces el año pasado. Conciertos multitudinarios. Que incluso hubo artistas internacionales que ni siquiera estaban en el punto de gira El Salvador, ¿verdad? Y pasaron por El Salvador precisamente. Ahora, por eso hay que hacer esa aclaración. Y por eso es que recuerdo que la artista mexicana Ana Gabriel dijo que no tenía pensado estar en El Salvador, pero ella pidió que venir porque quería ella estar de cerca para conocer la nueva realidad que está viviendo El Salvador. Entonces se da cuenta cómo es lo delicado, lo que se puede percibir a nivel internacional. Mire, pero eso es buen punto, que lo vamos a analizar cuando regresemos, porque no es blanco y negro, o sea, hay matices en el tema del régimen de excepción y creo que es prudente que lo analicemos cuando regresemos con mayor amplitud para determinar, bueno, sí, en verdad, porque usted ha escuchado
que desde la oposición se ha manejado el hecho de que se eliminaron las garantías y los derechos constitucionales de toda la población. Además, yo he escuchado a algunos políticos de oposición decir que la gente vive temerosa en régimen de excepción. A ver, de ahí la necesidad de poder ampliar más los conceptos en esto. Y quisiera también, en un análisis concluyente, que habláramos en el último segmento de la plática, doctor Martínez, de la visita sorpresa oficial que hizo el congresista, el senador Marco Rubio, y lo que se ha desprendido después de que él estuviera en el país reuniéndose con el presidente de la República, Nayib Bukele. Vamos a la pausa, regresamos, no nos cambien. Bueno, estamos de regreso. Estaba revisando las cifras de las últimas horas y son muy interesantes. Régimen de excepción ya suma 66.757 pandilleros detenidos. Me llama la atención, fíjese, doctor, que hay medios inclusive, bueno, había visto esto de medios en el extranjero, ¿verdad? Este medio alemán, Deutsche Welle, la misma Voz de América, la VOA, manejar como supuestos, pero fíjese de que me encontraba con un titular de Diario El Mundo que dice: régimen de excepción ya suma 66.750 supuestos pandilleros detenidos. Y hasta dónde se puede estirar ese concepto de supuesto. Bueno, hemos visto las fotografías de los detenidos, no hay lugar a dudas a establecer que son miembros de estas estructuras criminales, pero el manejo desde la línea editorial de los medios es fuera y dentro algunos, como lo que le mencionaba del mundo, de manejarlo como supuesto. ¿Cómo analiza esto usted? Sí, bueno, primero voy a responder la primera pregunta antes de la pausa, ¿no? Claro. Es decir, ese temor de la población de regresar al pasado. Fíjese que, bueno, como estudioso de la sociedad, hemos visto que ahora hay una sociedad feliz y contenta. Se ve en los ojos, en la unión familiar, caminando por las calles. En el estado de ánimo de la gente. Sí, así es. Entonces, ¿cuál es? Claro, hay declaraciones del presidente, de los ministros, de las carteras de Estado, que han sido firmes, pero hay una situación que es muy importante. ¿Cómo se manifiesta ese temor de volver al pasado? Se manifiesta en el respaldo que se le da al señor presidente Nayib Bukele, que es el que lidera este gabinete, pues, de seguridad, y también a los ministros. Y fíjense qué cosas, por eso es que a algunas personas les cuesta o les es difícil comprender cómo la población se vuelca a la defensa. Es decir, vemos cómo periodistas en el pasado han atacado al presidente. Bueno, y han tenido, en otros países, han tenido que pedir incluso disculpas, ¿verdad? Porque les han llenado los correos, las redes sociales de los salvadoreños en defensa del presidente, ¿verdad? Así vemos también en otros medios, ¿no? Y responde los salvadoreños, no solamente aquí en El Salvador, sino que a nivel exterior. Y fíjense que eso lo vemos también en las encuestas. Si ustedes ven las encuestas, prácticamente el 97%, ¿verdad? Hacemos una media, apoya y respalda, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso es garantizar, es agarrarse al salvavidas. ¿Me explico? Garantizar que eso no vuelva. Porque si ellos no protegen quien nos defiende, entonces obviamente va a volver Arena y el FMLN. Uh-huh. Y mi hipótesis es que la primera ley o el primer decreto que ellos van a sacar si llega Arena o el FMLN al gobierno es indultar a todos los mareros, uh-huh, ¿verdad? Porque es parte de su cuerpo electoral, ¿no? Entonces es ahí donde se manifiesta y es ahí donde lo defienden. Yo creo que la mejor defensa que la gente va a hacer el día de las elecciones, que yo estoy pronosticando, bueno, no es que la verdad es que sea mago, lo que pasa es que tenemos los datos estadísticos, y como investigador pues no hay donde perderse, claro, ¿verdad? Va a ser realmente un triunfo fulminante, arrollador, uh-huh, ¿verdad? Impactante que va a haber, y uh-huh, esa es otra, Natabaki, es otra manifestación, uh-huh, ¿verdad? Del deseo de la gente de no regresar al pasado, porque el actual gobierno y el actual liderazgo garantiza de que 0 homicidios tal día, 0 homicidios se va normalizando. Ya para las personas ya no es una sorpresa que no haya asesinatos, se va normalizando. Como decía yo el año pasado, llegará un momento que no van a contar los días, se van a contar las semanas, semana 0, etcétera, ¿no? Muy bien.
En cuanto a, al manejo que tienen periodistas y algunas personas de poner en duda, ¿verdad? De poner en duda la efectividad. Realmente eso no tiene ningún impacto a nivel nacional, ¿verdad? Porque las personas saben que si un individuo anda el AMS o el número 18 es porque mínimo tiene un asesinato, mínimo, porque para entrar a las maras esa es la iniciación. Es la iniciación. Claro. Entonces, y súmele todos los homicidios, feminicidios, violaciones, secuestros, extorsiones, a la gente no le queda la menor duda que no es que supuestamente lo sea, sino que realmente lo es. Ahora, ellos quieren manejar que a nivel internacional, sobre todo, que estas personas realmente son jóvenes comunes y corrientes, como lo trató de hacer ver Gustavo Petro, cuando dijo los jóvenes. No, es que estos no son simples jóvenes, no son asaltadores de caminos, robacarros, carteristas, estamos hablando de terroristas. Acordémonos que las maras fueron incluso catalogadas por los Estados Unidos como grupos terroristas transnacionales. Entonces, esta es una campaña para legitimar el éxito o bajarle volumen, ¿verdad? La incidencia que este modelo tiene a nivel internacional. Y es que fíjese que ¿por qué razón existen esas campañas a nivel internacional? ¿Por qué está Univision? ¿Por qué está CNN? ¿Por qué está el New York Times? ¿Por qué está Deutsche Welle? ¿Por qué está El País? Y otros, ¿verdad? La BOA. Y también tenemos gobiernos, tenemos presidentes que están en contra, políticos que están en contra. ¿Por qué? Porque aquí en El Salvador se deja en evidencia que para acabar con la delincuencia, que es una cosa, y acabar con el terrorismo, que es otra cosa, y acabar con los dos, se necesitan nada más dos cosas. Una, voluntad política. Si no hay voluntad política, no lo va a resolver. Y la otra es que usted tenga conexión o esté implicado con la corrupción, con el narcotráfico, con el terrorismo, etcétera. Entonces, eso es evidencia. Si El Salvador, porque alguien puede decir, es que mira, aquí en Colombia no podemos resolverlo porque los jueces corruptos, los magistrados corruptos, y que El Salvador estábamos peor. Me explico, aquí toda la Asamblea Legislativa, imagínense que dipurratas le decían, ¿verdad? La fiscalía, un hombre que fue activista de Arena y se vuelve fiscal, o sea, una cosa absurda. Luego los magistrados de la Corte, principales violadores de la Constitución, del derecho interamericano, del derecho internacional público, aquí no había forma de salir de esto. Y se salió. ¿Por qué? Porque en este gobierno hay voluntad política y no hay relación con la corrupción, ¿verdad? Entonces, eso es el problema que ahorita tienen varios países, porque fíjense que en varios países, si nosotros monitoreamos las redes sociales nos damos cuenta que la gente común y corriente dicen, queremos a Bukele, queremos el modelo de Bukele. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que está evidenciando, ¿verdad? Además de la incompetencia, que esas personas tienen relación con el narcotráfico y el crimen organizado. Ahora, ¿qué impacto puede tener el manejo de la cosa mediática internacional y algunos medios aquí nacionales también que están de alguna manera atacando sobre la base del tema de la violación a derechos humanos, capturas de personas inocentes? ¿Qué impacto puede tener sobre la concepción que está teniendo la gente sobre esta nueva realidad de ya no ver como natural el montón de muertos a manos de grupos terroristas de pandillas, no ser extorsionado, no ser aterrorizado, el padre, su hija ya no pensar en que tiene que cuidarla porque si le ponía el ojo a un marero, pues se la llegaban a pedir y ¿para dónde? Pues cosas como esa, o los muchachos que eran reclutados por estos grupos criminales. Sí, mire, fíjese que esas campañas que usted me acaba de mencionar, de Radio Mundo, de Echeverría, etcétera, cada vez tienen menos impacto. Y le voy a poner un ejemplo. Aquí una periodista salvadoreña, en vivo, la entrevista a un programa de República Dominicana de periodistas. Y ella se puso a decir que aquí no había democracia, que aquí era peligroso. ¿Y que fue la reacción del periodista que la estaba entrevistando? Dijo que eso no era cierto, ¿verdad? Y la periodista le dijo que usted vivía allá. No, es que a mí lo que me interesan son los hechos. Si usted dice que ahí se da todo eso, demuéstrelo, preséntelo. Sí. Y nosotros aquí lo pasamos sin ningún problema. ¿Qué sucedió?
Nada. Y a estas alturas lo ha presentado. Nada. Entonces, ¿qué significa eso? Que cada vez tiene menos impacto. ¿Por qué? Porque eso se está dando a conocer. Imagínense usted que el hecho que hayan invitado al señor ministro de Seguridad Pública y Justicia a Estados Unidos a que explique en qué consiste el éxito de la estrategia del Plan Control Territorial a los entre comillas, especialistas de la lucha contra el terrorismo, que son Estados Unidos, y reunió a los 500 especialistas para que él fuera a decir, ese es un indicador. Otro indicador es que el año pasado se fue 4 veces capital mundial del surf, y estamos hablando que participaron más de 150 países. Estamos hablando que no solamente vinieron los que iban a competir, sino que el equipo técnico, vinieron también los padres de familia, porque en esos también hubo participación de niños. Entonces, ¿qué pasa cuando esta gente ha venido? Esta gente se percibe y se da cuenta que realmente no es como lo pintan, no es como lo quieren hacer ver los enemigos de este gobierno y del pueblo salvadoreño. Y fíjense que esta situación es una besa, porque estas personas quedan invitadas a regresar al país. Incluso varios de ellos han decidido quedarse aquí en el país. Y estamos hablando de turismo que antes ni lo teníamos, del Medio Oriente, del sudeste asiático, africano, etcétera. Imagínense que en esta Semana Santa tenemos una afluencia de turistas internacionales de alrededor de 100,000 personas, ¿verdad? Y otra cosa interesante, estamos viendo también el aumento de la nacionalización de extranjeros en El Salvador, ¿verdad? Vemos estadounidenses, canadienses, europeos que quieren la nacionalidad, quieren venir a vivir aquí. Antes de venir al programa estaba viendo una noticia de una persona que dice, viví 40 años en El Salvador, me siento feliz de vivir ahora en mi país, de haber regresado. Yo pensé que no iba a venir a vivir aquí ni a morirme aquí. Sí. Entonces, esta situación que se da es realmente, va poco a poco va, ¿cómo se llama?, quitando los efectos. No así los que se dicen abanderados de la libertad de expresión, por ejemplo Europa, la Unión Europea es lo máximo en desarrollo científico, tecnológico, cultura, etcétera. Pero mira a Elena Barberena, la sacaron, la expulsaron, la echaron de un canal, porque informó lo que realmente está sucediendo en el país. Hay medios interesados en desinformar qué es lo que realmente ocurre aquí en el país. Claro, porque ahora se acabó la época en que los gobiernos venían a decir qué es lo que se tenía que hacer aquí, qué es lo que se les tenía que dar. Las empresas transnacionales, hacer destrozos en derechos laborales, etcétera. O sea, todo eso se acabó, y eso es lo que ellos resienten. Entonces, precisamente El Salvador por eso se ha tornado en un modelo, ¿verdad? Y ese es el peligro que ellos tienen, sí, ¿verdad? Bueno, mire, quiero dejar planteado algo porque tengo que hacer la segunda pausa, doctor Martínez. Realmente hemos revisado todas las encuestas, y en todas las encuestas, pasando por T-Research, por la Sid Gallup, por la Fundaungo, bueno, la UFG, bueno, prácticamente todas, ¿verdad? Y en ellas se evidencia el respaldo de la población a las decisiones tomadas en materia de seguridad del gobierno del presidente Nayib Bukele. Usted dice que muy poco impacto está teniendo el manejo de ataque de algunos medios extranjeros y nacionales a lo que está pasando en el país, porque la gente no está siendo engañada cuando recibe este tipo de información. Pero es interesante quizás plantear y eso se evidencia en las encuestas, pero es interesante dejar planteado que en la encuesta de la UCA, en voz del vicerrector académico, él decía que la población vive en una dicotomía, en elegir si quiere paz o quiere violación de sus derechos humanos. ¿Realmente la población vive en una dicotomía? Lo voy a dejar planteado para que nos vayamos a la pausa y lo discutamos cuando regresemos. No nos cambie,